Buenas tardes a toda la audiencia. Soy Roberto Escurra, coordinador académico Capital de la Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo presenta en su ciclo de conferencias virtuales Caminos a la Libertad, Socialismo, Anarquismo y Comunismo, de Bertrand Russell. El disertante es estudiante de la Universidad de Economía de la Universidad Católica de Asunción, es miembro activo de los Mirmidones, por consiguiente es instructor habilitado por la Fundación ISO para la Libertad y el Desarrollo. Realizó varios cursos y seminarios sobre ciencias políticas y económicas. Con ustedes, Rodrigo Zamudio. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos, a todas las personas que están viendo en esta tarde para hablar un poquito sobre específicamente este libro que se llama Camino de Libertad de Bertrand Russell. Como ustedes sabrán, Bertrand Russell es un matemático y filósofo británico. Se podría decir que se podría decir que era muy parecido al argentino, el epistemologista Mario Bunge, aunque Mario Bunge sí es mucho más profundo, ya que él vivió en una época ya un poco más avanzada. Pero lo que hay que destacar de Bertrand Russell es que, además de filósofo, era matemático, o sea, estaba en constante, estudiaba tanto dos tipos de disciplina, uno que era una disciplina fija, que era el mundo de la lógica, la matemática, la física, etcétera, y también otro mundo un poco más social, que sería ya la filosofía, la sociología, etcétera. Hablar sobre específicamente este libro, Camino a la Libertad, es muy interesante porque Bertrand Russell vivió específicamente en un mundo en el que ya se estaba ya configurando ya las ideas. Este libro, Camino a la Libertad, escribió específicamente durante la Primera Guerra Mundial, o sea, en su juventud. Y justamente era un tiempo donde donde el pensamiento socialista ya florecía ya. Claro que en ese tiempo el socialismo no estaba bien, digamos que tenía diferentes facciones y diferentes corrientes. No es que como hoy en día que ya cuando decimos la palabra socialismo ya especificamos ya que es marxismo, sino que en ese tiempo ya el socialismo, digamos que tenía muchas vertientes. Y el marxismo todavía no estaba bien consolidado como lo era después de la Revolución Rusa, ahí con Lenin, que él fue la persona del que bien posicionó bien el marxismo ya después de la Primera Guerra Mundial. Lo que habla específicamente de este libro, Camino de Libertad, es justamente sobre socialismo, anarquismo y comunismo. Hay que decir que primero Bertrand Russell era un socialista, pero que después ya al ver ya como notó hace una incoherencia ya en el socialismo, poco a poco se iba ya alejando de esa corriente de pensamiento. Encima se cuenta de que él viajó a la Unión Soviética para ver cómo era justamente el paraíso socialista allá. Y cuando se fue, obviamente, era que se encontró con una desilusión, ya él mismo creo que dijo ya una vez que pensó ver la libertad ahí, pero lo que encontró fue algún tipo de variante de despotismo. Y esto hay que, importante aclarar que él fue amigo de Lenin. Bertrand Russell fue amigo de Lenin, inclusive Lenin le recibió cuando se fue a visitarle en la Unión Soviética. Y lo que más Bertrand Russell quiere explicar en esta parte de su libro Camino de Libertad es justamente las tres corrientes a las que él justamente
estuvo viendo ya donde justamente estaba militando ya, que era socialismo, anarquismo y comunismo. Y justamente es que yo pudiera hacer algunos errores que él tenía ya, aunque eso ya vamos ya a estar hablando posteriormente sobre su teoría. Hay que decir la verdad que Bertrand Russell era un anarquista ya de izquierda, lo que sería el sindicalismo. O sea, su primera fase contó que fue socialista ya, pero después al ver así algunos problemas contó que fue anarquista. Y lo increíble de este libro es que él también tiene su crítica, muestra sus críticas hacia el anarquismo. Por eso que sería algo interesante. Y como yo siempre digo todos los anarquistas son interesantes de estudiar, sinceramente, porque inclusive los anarquistas de izquierda, ya que son los anarcocomunistas o los sindicalistas, que era en este caso, o sea, anarquismo, sindicalismo, que era Bertrand Russell, ellos tienen más en cuenta al individuo. De hecho, que para ellos es que ellos desconfían lo del Estado, así como desconfían del capitalismo. Y como no empezar como presentando la introducción de este libro, es como él dice acá, no cabe duda que cierto grado de libertad debe sacrificarse en aras de la justicia y cierto grado de justicia hay que sacrificarte por cierto en aras de la libertad. Esto es lo que él está diciendo es que, justamente como él está viendo, que si quiere haber justicia en este mundo hay que sacrificar un poco de libertad, pero él también me sabe así, bueno, si yo quiero más libertad, también voy a tener que sacrificar un poco de justicia. De hecho, y así como empieza con esta frase, es como vamos a estar viendo este libro. Cómo es que él, cómo es que él justamente está bien, cómo está analizando que acá falta más justicia, acá un poco más libertad ahí. Bueno, y acá en el capítulo uno empieza ya estudiando ya el socialismo de Marx, que como decíamos que en esa época era que el socialismo tenía diferentes corrientes, no era solamente el marxismo, pero en ese tiempo, durante la Primera Guerra Mundial, era que el marxismo era ya una fuerza pujante ya dentro del socialismo. Y eso hay que aclarar que Marx no fue la persona que creó el socialismo. El que creó el socialismo fue Henry de Saint-Simons. Marx lo que sería más en sí sería el padre del comunismo. Bueno, y aquí dice Bertrand Russell sobre el socialismo de Marx. Creo que nos aproximamos mucho más al espíritu del socialismo si lo definimos a la defensa de la propiedad comunal de la tierra y capital. Esto porque el comunismo en sí pasa por tres etapas: el capitalismo, el socialismo y después el comunismo. O sea, la etapa del capitalismo es de la abundante producción ya. Después el socialismo ya sería ya cuando el Estado controla los medios de producción. O sea, ya no son más la propiedad privada lo que dirige los bienes de producción, sino el Estado. Y después el comunismo sería ya un Estado, o sea, no un Estado. Un momento que se extingue el Estado, ya empieza a ser una comuna. De hecho que comunismo, Marx quitó ese nombre de la Comuna de París. De ahí que él quitó la palabra comunismo. Y acá lo que hay que diferenciar acá, justamente entre los anarquistas y los comunistas, que no es diferente porque para ser comunista tienes que pasar por esa fase de socialismo, pero para hacer anarquismo no tienes que pasar por el socialismo, sino que hay que abolir directamente el Estado, así como piensa el anarquista. Por eso que dice, no, por eso que dice acá, los socialistas aceptan la democracia parlamentaria. En cambio, los anarquistas no aceptan la democracia parlamentaria porque ellos veían un enorme mal de lo que sería el gobierno de las mayorías. Bueno, al igual que Hegel, Marx veía en el transcurso de la historia se iba yendo desarrollando una idea. Los cambios del mundo formaban una secuencia lógica
y cada fase concluía la revolución a la que seguía siempre una antítesis. Bueno, lo que está queriendo decir exactamente es justamente la tesis del materialismo histórico. Eh, para Hegel, la historia dice que pasaba por tres fases. Por eso es que el pensamiento de Hegel se llama historicismo. Y de hecho que Hegel decía que la primera fase era uno, la afirmación, dos, la negación, y tres, la negación de la negación. Y para poner un poco en contexto, es lo que era lo que pasó en la Revolución Francesa. ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? En la Revolución Francesa lo que pasó fue lo que se le domina como lo que se podría llamarse como una revolución burguesa. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaba la nobleza, que era la casta más, la casta más baja, perdón, la nobleza era la casta más alta y la burguesía era la casta media baja. Y abajo ya estaban ya el campesinado, que eran lo bajo, lo bajo. Pero ¿qué pasó? En la Revolución Francesa, los burgueses, que eran la clase media baja, hicieron una revolución y ellos tomaron el poder. Por eso era que, por eso era que Hegel desarrolló su, su teoría de acuerdo a la dialéctica. O sea, primero estaba una tesis que era la nobleza, la antítesis, o sea, su contrario, que era la burguesía. ¿Y qué pasó? La burguesía después le despojó el poder a la nobleza. Entonces, ¿qué decía Marx? Ya que estamos ya ya que en este momento que los burgueses tomaron el poder, la siguiente fase es que el proletariado le derrumbe a los burgueses. Cosa que, como vemos, es lo que nunca pasó. De hecho, que se podría decir que los países capitalistas jamás hubo la revolución proletaria como pretendía Marx. De hecho, que Marx viajó justamente a Inglaterra porque él quería, porque, como todos sabemos, la revolución industrial, el capitalismo, la primera fase del capitalismo, el lugar más industrializado fue la ciudad de Manchester, donde había mucho obrero, donde obreros de las zonas rurales se iban ahí, ese son donde se concentraba para trabajar en las fábricas. Bueno, entonces dice acá que la doctrina marxista tiene tres fases. Uno es la interpretación materialista de la historia, como dijimos ahí, que para Marx la historia, digamos que se realiza de acuerdo a revoluciones. Y que, y que como dijimos, es que viniendo de Hegel, del historicismo de Hegel, hizo su teoría de materialismo histórico que, como dije anteriormente, primero la burguesía le tum- primero la burguesía le destruye a la nobleza y el proletariado le tiene que destruir a la burguesía y después otra vez, para que se complete la fase, se tiene que destruir el Estado. O sea, se tiene que destruir el Estado socialista. Para destruir el Estado socialista tiene que haber se tiene que destruir el Estado. Entonces, a partir de ahí es como él dice que después de la siguiente fase del socialismo tiene que ser perdón, tiene que ser el comunismo. Eso decía. Bueno, volviendo otra vez a la doctrina marxista, tres fases. Interpretación materialista de la historia. Dos, concentración del capital. Y tres, la lucha de clases. Bueno, en el primero, Marx sostiene que todos los fenómenos sociales tienen su origen en las condiciones materiales, las cuales se reflejan en los sistemas económicos. Y eso es lo que hay que entender, que la doctrina de Marx es por eso que se llama materialista, porque para Marx es que para él se desarrolla la historia de acuerdo a a la materia, no se desarrolla a través del espíritu. Y de esto, haciendo un paréntesis, una crítica que le hizo Mises a a la teoría de Marx, que ahora mismo no me acuerdo en qué libro se encontraba, pero decía que justamente el materialismo no es compatible con el historicismo de Hegel, porque la teoría filosófica de Hegel es espiritualista.
y sabiendo que, y sabiendo que Marx era un materialista, entonces para Mises no entendía cómo podría juntarse las dos teorías, una materialista y una historicista, porque la historicista es espiritualista. Bueno, acá dice, en la ley de concentración de capital, Marx señala la tendencia de las empresas a crecer cada vez más. O sea, lo que decía era que los capitalistas de esa época buscaban inflarse, buscaban crecer cada vez más. Después tercero, la lucha de clases. Marx percibe una clara antítesis de los trabajadores y los capitalistas. El trabajador que no posee es explotado por el capitalista que no posee todo, que es lo que decía. De hecho, que para, justamente para Marx, era que el proletario lo único que tenía para ofrecer era su fuerza de trabajo. Sin embargo, el capital que era dueño de los medios de producción, él podía utilizarle al trabajador. Bueno, acá hay un comentario interesante justamente que yo no sabía, que habló de Bernstein, que es el creador del socialismo evolutivo, que defiende el nacionalismo y sus críticas. Y de hecho que esto es algo que hay que interesante, porque Marx no era un nacionalista, o sea, luego decía que el proletario lo último que tiene es la patria. Sin embargo, después de todo lo que pasó ya, que había sido que no hubo la revolución, que no hubo la revolución del proletariado como se pensó que iba a haber. Entonces muchos socialistas, digamos que muchos se apartaron y formularon su propia tesis. Y acá aparece el socialismo que defendía el nacionalismo, que era Bernstein, que era un alemán. Y este yo creo que sería un una antesala de lo que después pronto sería el fascismo. Porque como sabemos es que como los fascistas y los nacionalsocialistas, como dice su nombre, es una mezcla entre nacionalismo y socialismo. Que a diferencia entre el comunismo era que los comunistas eran internacionales, o sea, yo no tenía una nación fija. Y con eso pues, terminó una reseña de lo que hacía de la doctrina de Marx y su filosofía. Ahora pasamos a lo que sería Bakunin y el anarquismo. Como todos saben, es que Bakunin era un anarcocomunista. De hecho, que él era amigo de Marx y después era que ellos se pelearon, se separaron justamente por esas diferencias que tenían. Porque Bakunin decía que el Estado se tiene que extinguir directamente y Marx lo que decía, no, acá lo que primero tiene que haber es primero el proletario tiene que agarrar la violencia del Estado y después recién tiene que destruir el Estado, cuando se complete la fase de adueñarse de los medios de producción. Bueno, acá dice, los socialistas como los anarquistas suelen creer en la lucha de clases, o sea, ellos también creen en la lucha de clases y que se tiene que abolir la propiedad privada. Los anarquistas rechazan las instituciones como la policía y el derecho penal al tratarse de medios que una parte de la comunidad emplea su poder como de la otra. Y de hecho que es que lo que tienen en común era que ellos decían, los comunistas, los anarcocomunistas decían que el Estado es una herramienta de presión, pero al servicio de la clase social dominante. Que en esa época serían ya que en ese tiempo las clases dominantes eran la burguesía. Y acá señala una parte del libro de Bakunin que es Dios y el Estado, donde acá Bakunin dice, donde manifiesta la convicción que tanto Dios como el Estado constituyen los principales obstáculos de la libertad humana. O sea, lo que decían acá Bakunin era que el hombre se tiene que liberar de Dios para liberarse de la atadura de la esclavitud. Bueno, y como podemos ver es que justamente la visión de los anarcocomunistas no difieren tanto de los socialistas, con la diferencia de que los anarcocomunistas dicen que hay que abolir directamente el Estado, no pasar por esa fase de socialismo. De hecho que
Los anarquistas confían mucho más en un Estado socialista antes que uno, antes que uno antes que uno puramente capitalista. Y de hecho que una de las peleas que tenía Marx era que, o sea, Bakunin, una cosa que le molestaba era justamente que no se extingue directamente la propiedad privada si es que se colectiviza los medios de producción. Porque hay que tener en cuenta que la propiedad privada, o sea, la, ¿cómo que se dice? Las propiedades públicas también son propiedad privada, pero del Estado. ¿Y qué decía Bakunin? Que agarrando el Estado no es que se extingue la propiedad privada. Lo que se agarra son la propiedad privada del Estado. Y para destruir en serio la propiedad privada se tiene que destruir también el Estado. Eso era, eso era una de las claves que tenía Bakunin. Y ahora vamos a pasar específicamente ya, lo que sería ya la ideología de Bertrand Russell, que era el sindicalismo. El sindicalismo se caracteriza por preferir la acción industrial a la política. O sea, los anarcosindicalistas, en vez de, ellos lo que difieren ya con los socialistas, es que en vez de ir ya a hacer un partido político, a organizarse como político, es organizarse en la industria. O sea, ellos no creen en la acción política, sino en las acciones industriales. En 1883, Origen de los Fabianos rechazan tanto la revolución como las teorías marxistas de la plusvalía y la lucha de clases para adoptar el socialismo y una doctrina de impregnación. Acá también hay que hacer una reseña de lo que eran los socialistas fabianos. El socialismo fabiano era un club de intelectuales, lo que sería la antesala de la fundación del Partido Laborista de Reino Unido, que ahora mismo es una fuerza política. Creo que la segunda fuerza política después del conservadurismo de que hay en Reino Unido. Los socialistas fabianos es que ellos toman la lucha de clases. No, perdón. Es que ellos rechazan la lucha de clases, pero ellos lo que quieren es el socialismo. Socialismo de Estado, pero rechazando la lucha de clases. De hecho, de eso era lo que se diferenciaban los socialistas fabianos de los marxistas. Y acá, ¿por qué les estoy acá hablando del socialismo fabiano? Pasa que Bertrand Russell era también uno de los intelectuales del socialismo fabiano. De hecho, creo que él fue luego parlamentario, pero del Partido Laborista. Y acá volviendo al tema del sindicalismo. El sindicalismo representa esencialmente el punto de vista del productor en oposición al consumidor, que eran los marxistas. ¿Por qué? Porque los socialistas, los marxistas era que veían desde el punto de vista consumidor. Ellos veían de que, ellos veían de que el Estado tiene que organizar el consumo de las personas. Sin embargo, los sindicalistas ellos lo que toman es el punto de vista del productor. O sea, ellos son los que quieren producir cuánto y dónde tiene que producir cada empresa. Bueno, los sindicalistas desean destruir el Estado, que considera una institución capitalista diseñada para atemorizar sobre todo a los trabajadores también. Y como nos referíamos también sobre que los sindicalistas preferían ya la acción industrial a la acción política. A la acción industrial nos referimos específicamente a la huelga, al boicot, a la propaganda y al sabotaje. Pero todo dentro del contexto de la industria, no metiéndose en la política. De eso era lo que ellos se diferenciaban con los socialistas. De hecho, que ellos se niegan rotundamente a creer que el Estado socialista sería mejor. Por eso era que ellos se separaron. Bueno, el socialismo gremial toma del sindicalismo la idea de que el Estado
de que un Estado empresario no garantizaría la libertad. O sea, ellos tampoco creen en el capitalismo ya. Y los socialistas consideran al hombre más como productor que como consumidor. Y están más preocupados por incrementar la libertad en el trabajo que en el bienestar material. De ahí es que hay la diferencia entre los socialistas y los anarquistas. Bueno, y ahí es como ya, allí es donde hablamos ya la primera parte del libro, donde Bertrand Russell analiza justamente el socialismo, anarquismo y el comunismo. Ahora le pasamos a la segunda parte del libro, que se llama Los problemas futuros, los problemas del futuro, que también es interesante para mí porque él digamos que analiza, ahí donde vemos ya más lo que sería ya el pensamiento de Bertrand Russell, que el de que de las diferentes ideologías ya. Acá donde él muestra su punto en contra, su punto a favor, ya. Y acá donde yo veo, ya, así como también veo muchos aciertos que le da, también tiene muchas fallas lógicas. De hecho que él dice acá, los socialistas y anarquistas son producto de la era industrial. O sea, para él, el socialismo y el anarquismo surgen ya en la primera revolución industrial, que era ya a partir de 1780, allá por Reino Unido. Y acá es un comentario interesante de Malthus que dice, Malthus afirmaba que la población siempre tiende a crecer hasta el límite de la subsistencia y que la producción de alimentos se hace más costosa a medida que aumenta. Y acá donde él justamente, digamos que le corrige a Malthus y dice, el siglo transcurrido desde que Malthus expuso su doctrina se ha caracterizado por una mejora en la calidad de vida de los obreros. O sea, él nota acá que Malthus estaba equivocado. Y nosotros podemos ver que Malthus estaba equivocado porque los factores de producción que son la tierra, el capital, el trabajo, a medida que en el capitalismo eso se multiplica los factores de producción. O sea, hay más capital, hay más trabajo, hay más producción. Por eso era que él notaba que Malthus, de alguna forma, era que él se equivocó. Bueno, acá dice, el anarquismo no impondría la obligación a trabajar. Los socialistas, en cambio, exigirían algo de trabajo. O sea, para él es que en un estado anarquista, nadie te tiene que obligar a trabajar para vos. O sea, nadie te tiene a vos que obligar. Pero en un estado social, en un gobierno socialista, ya que en este caso los socialistas tienen monopolio de la violencia, ellos exigen el trabajo a cambio de algún bienestar. Después también dice acá, los anarquistas no privarían los artículos de consumo aunque no se trabajara, que era justamente lo que estaba diciendo anteriormente. Bueno, y que hace un comentario también lo que sería el gobierno y la ley, que parece interesante. El gobierno y la ley suponen fundamentalmente una restricción a la libertad, el mayor de los bienes políticos. O sea, Ross estaba consciente de que el gobierno interfería con la libertad del individuo. Después dice acá, el respeto a la libertad no constituye un impulso natural en la mayoría de los humanos. La envidia y el deseo de poder hacen que el individuo corriente disfrute entrometiéndose en la vida de los demás. Y acá donde yo veo un punto interesante en que yo siempre digo que digamos que los anarquistas de izquierda, digamos, es que toma un poco más en cuenta al individuo. Toma más en cuenta al individuo antes que el colectivismo de los comunistas ya en sí, que porque ellos, así como rechazan el capitalismo, también rechazan muchísimo más al socialismo. De hecho, como dije anteriormente, es que ellos desconfían mucho más en un Estado socialista antes que en un sistema capitalista. Bueno, según los anarquistas, bueno, acá donde yo veo así unas fallas. Porque yo lo que veo es que Bertrand Rosa analiza todo de un punto de vista moral. Bueno, acá dice, según los anarquistas, el delincuente es fruto de las condiciones sociales.
adversas dejaría de existir en un mundo en que, como yo pretendo, o sea que para ellos que en una sociedad anárquica ya no iba a haber más robo, ya no iba a haber más delitos violentos, ni nada, ni algún tipo de crimen, porque ya iban ya a desaparecer, porque para ellos es que si en un estado anarquista a la persona le daba todo para satisfacer sus necesidades, ya no iba a mantener necesidad de robar, ya no iba ya a tener necesidad de delinquir. Aunque también hace un pequeño paréntesis con los actos violentos, ya más violento que sería ya matar, violar, etcétera. Acá dice, el derecho penal moderno se ocupa en buena medida de salvaguardar la propiedad que equivale a lo inmerecido privilegio de los ricos. O sea, por eso es que yo dije anteriormente que los anarcosindicalistas no creen en la propiedad, o sea, no creen en el derecho penal, porque para ellos está al servicio de los poderosos. Después dice acá, en un sistema basado en el socialismo de Estado, los funcionarios gozarían muchísimo más poder que en la actualidad, que en este caso sí tiene totalmente la razón. Bueno, Russell termina por reconocer algunas funciones del Estado. El Estado constituiría una institución necesaria para determinadas cuestiones como la paz, la guerra y los aranceles. O sea, acá es donde también muestra, digamos, una pequeña simpatía por el Estado. O sea, que para las cosas más crueles que se dirían ya para prevenir asesinato y todo eso, Russell cree que sería, en esos casos sería importante un Estado y el derecho penal. Después dice acá, mamá, con la glorificación del Estado y la idea de deber de todos sus ciudadanos es servir al Estado, se oponen radicalmente al progreso y a la libertad, que era justamente lo que decían los anarcosindicalistas. Por eso que para Russell es que el Estado es importante, o sea, para Russell el Estado tendría que existir mientras subsista un instinto de violencia. Y cuando ya no existe más la violencia, ya digamos que ya todos seamos civilizados, ya ahí se podría extinguir el Estado, así como pensaba Bertrand Russell. Después dice acá, socialistas y anarquistas coinciden en que todas las guerras tienen su origen en el capitalismo y cesarían al abolirse este sistema. Por eso que Russell cree que la abolir el capitalismo no será suficiente para prevenir la guerra. O sea, lo que estaba diciendo era que los socialistas y los anarquistas creen que si se abole la propiedad privada ya no va a haber más guerra, ya no va a haber más hambre, ya no va a haber más miseria. Pero en eso también es que él no cree eso. Y yo lo que puedo ver acá es que Bertrand Russell tenía así o sea, no tenía tanta formación de teoría económica sabiendo que él era de Gran Bretaña. Y según como yo pude investigar, dice que era seguidor de John Stuart Mill. Y como sabemos, John Stuart Mill era, digamos, era un liberal, pero un poco más socialista, que eran justamente los utilitaristas. Después dice acá, con el paso del tiempo las guerras se han ido haciendo más destructivas y menos rentables, que fue justamente lo que pasó en las guerras mundiales, en que en donde se perfeccionó mucho la tecnología y a medida que se perfeccionó la tecnología, se fueron haciendo mucho más destructivas las guerras y menos rentables. O sea, para no irnos tan lejos de qué me sirve invadir, o sea, de qué me sirve invadir y a la vez tener que destruir toda una ciudad. O sea, ¿de qué me sirve tomar una ciudad que está totalmente destruida ya? Eso es lo que dice. Después acá unos comentarios interesantes. El miedo desempeña un papel más importante que la esperanza. O sea, acá como nota ya como es que el Estado a través de la violencia influye ya para controlar al individuo.
Por eso que acá último vamos a comentario. Russell cree que si se destruye el Estado, ya se destruye el anhelo de los hombres a condenar a los demás. Por eso que Russell cree también en que hay que extinguir el Estado. Bueno, y ahí es como terminamos ya esta pequeña conferencia, ya que no era un libro tan grande, pero sí me pareció muy interesante. Creo que la crítica que yo le puedo dar a Russell es justamente que Russell no tenía mucha formación económica, como veo, mucha formación económica. De hecho, que no, en ningún momento le menciona a Adam Smith, a David Ricardo, a John Locke, que eran justamente lo que revolucionaron la economía liberal y que fue lo que le llevó a Inglaterra pasar al siguiente nivel, a otro tipo de civilización. Porque hay que tener en cuenta que Adam Smith no fue la persona que creó el capitalismo, él no fue el que digamos que fundamentó la base del capitalismo. Él, por Adam Smith se puede decir que fue la persona que descubrió el capitalismo. Por eso que me pareció muy raro que él no, en ningún momento le haya mencionado a Adam Smith, sabiendo que él es inglés también. O sea, Adam Smith era británico y también Russell era británico. Tampoco veo algunas anotaciones sobre John Locke o de David Ricardo. Bueno, y acá donde terminamos la conferencia, no sé si hay alguna pregunta. Mm, No hay ninguna, Rodrigo. bueno, bueno, entonces podemos ya dar por finalizado ya esta videoconferencia. Le quiero agradecer específicamente a Robert que también me estuvo ayudando con esta videoconferencia. Bueno, muchas gracias, gente. Hasta la próxima. Muchas gracias a toda la audiencia.